Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, bienvenidos. Este es el día que el Señor formó. Me alegraré y me gozaré en él. Amén, hermanos. Esa es la mentalidad de un cristiano. Amén. Vamos esta noche a continuar con el Evangelio de Juan. Hemos tenido ya varios miércoles estudiando la palabra de Dios a través del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 14 y versículos siguientes, del 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios allí en Juan 14, en la versión Reina Valera, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y la Nueva Traducción Viviente dice: no dejen que el corazón se le llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Una expresión maravillosa. Obviamente, si nos retrocedemos al capítulo 13, allí encontramos situaciones bien difíciles que nuestro Señor Jesucristo vivió antes de este capítulo 14. Amén. Ustedes saben, vivió la negación de Pedro, ¿verdad? Vivió la traición de Judas y otra serie de eventos que también se dieron en el capítulo 13, como el lavamiento de los pies y el tema de lo que tiene que ver con la santidad del hombre. Y hacemos un enfoque en el capítulo 13, hablando del lavamiento, sobre la motivación de Cristo de llevarnos hacia practicar el tema de la santidad. Por supuesto que el capítulo 13, hablando del lavamiento, habla del servicio. Pero el enfoque de nuestro Señor Jesucristo que le dimos en la enseñanza fue el camino primero a la restauración, a la sanidad, a la salvación del hombre, pero también a lo que tiene que ver con la santidad. Y ese fue uno de los enfoques que le dimos al capítulo 13 cuando hablábamos del lavamiento de los pies, ¿verdad? En la costumbre, digámosle así, de los judíos, había un tema importante que tenía que ver con la purificación, y la gente se preparaba para ese momento, porque pues el ser humano siempre ha considerado la limpieza. Pero Cristo habla de la limpieza, de nuestra vida, nuestra alma, nuestra condición como creyentes, ¿verdad? Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Y tenemos que acercarnos a Él en una condición diferente, ¿verdad? Él es 3 veces santo, dice la palabra, que los querubines, los serafines, los 24 ancianos estaban siempre cantando, adorándolo y diciendo: santo, santo, santo. La condición de Dios es de santidad. Pero esta mañana vamos a estar hablando un poco del consuelo. Vamos a estar hablando, si nos queda tiempo, un poco de la promesa que Él hizo de que les enviaría el Consolador. Y hablando de la turbación, porque ahí dice: no se turbe vuestro corazón, no se llenen de angustia. ¿Por qué razón les dijo eso? Acuérdense que Jesús iba a tener que morir en la cruz. Se iba a morir, ¿verdad? Claro, Él tenía la promesa de la resurrección, pero Él empieza a hablar a los discípulos de un momento difícil y ellos se entristecieron, ¿verdad? Y tomaron una actitud de zozobra, de angustia. Y entonces en el capítulo 14 el Señor comienza con esa expresión: no se turbe vuestro corazón. Ahora, el verbo griego de esa palabra se traduce
para turbar se traduce, se expresa como una conmoción que invade toda la persona, dice, una sensación de miedo, un escalofrío, es la expresión que encontré yo ahí cuando estábamos buscando un sinónimo de turbarse, ¿verdad? Y turbar significa alterarse, agitarse, perturbar el estado emocional, perturbar el estado de ánimo, causando confusión, angustia o desorden, ¿verdad? Entonces, dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Jesús les está tratando de decir, no se dejen llevar por la preocupación o el miedo ante la incertidumbre, porque Él, después de haberlos discipulado, andado con ellos por más de 3 años, llega un momento que les dicen, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de estar con ustedes. Yo me voy a tener que ir. Y entonces eso causó conmoción, causó angustia, causó por supuesto que tristeza para los discípulos, ¿verdad? Y Él les está llamando a que confíen en Él, que lo que va a venir, no va a venir algo que va a terminar con todo lo que estaban haciendo, porque ellos habían empezado a hablar del Evangelio, a hablar de Jesucristo, y había ya gente que lo seguía, pero había incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros, verdad? Y sin embargo el Señor empieza a decirles, ¿saben qué? Mantengan la paz, ¿verdad? Mi presencia va a estar con ustedes. Yo me voy a ir físicamente, pero mi presencia va a estar con ustedes a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso usó el Señor para consolar a los discípulos, ¿verdad? Entonces, Él les dijo, no se turben, sino crean y confíen en mí, ¿verdad? Yo los estoy preparando para algo que viene, ¿verdad? Sí, voy a ascender al cielo, ¿verdad? Yo voy a irme, pero voy a regresar. Y aquí entendamos este aspecto de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios verdadero, ¿verdad? Que estaba haciendo 3 personajes diferentes, y nosotros entendemos lo que es el tema de la Trinidad. Pero allí era Cristo diciendo, sí, yo como persona que soy humana, pero también soy Dios. Poco complejo, imagínate tú que fueras tú ese discípulo entendiendo, pero ¿cómo se va? Si Él vino para quedarse con nosotros, ¿cómo es que de repente nos dice que se va a ir? ¿Verdad? Pero Él les dice, no, me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, es la promesa del Señor, ¿verdad? Él dice, no permitan el miedo, ¿verdad? O la ansiedad que vaya a controlarles en este momento de incertidumbre, ¿verdad? Algunos estudiosos de la palabra dicen que en los tiempos de la tribulación y de esos momentos difíciles va a llegar un momento que el Espíritu Santo, por así decir, ¿verdad? No es que el Dios está presente en todas partes, pero esa presencia del Espíritu no va a estar y la gente va a querer morirse y no se va a poder morir. Y qué ansiedad tremenda de sufrir, ¿verdad? Y no, porque la muerte, hermanos, aunque es un tema que no nos gusta hablarlo, ¿verdad? Porque no es fácil. Cuando alguien se muere, pues hay dolor. La muerte es un paso a algo mejor, de acuerdo como Dios lo ve, ¿verdad? Sin embargo, estas situaciones si tú a alguien, imagínate, el otro día decía, ¿qué pasaría si nosotros ya tuviéramos la fecha de nuestra partida, ¿verdad? Sería angustioso, sería una situación difícil de manejar. Y Dios en su omnisciencia, pues considera que llegará la muerte en un momento determinado, sin avisar, ¿verdad? Pero
Qué tremendo. Entonces Jesús les está diciendo, está consolando acá a los discípulos, ¿verdad? Ahora, claro, esta partida de Jesús no era un adiós definitivo, ¿verdad? Aunque Él se va para prepararles un lugar eterno donde estarían, pues todos, en este caso los discípulos estarían con Él. Era un lugar de refugio, un lugar de paz, ¿verdad? Porque acuérdense que Jesús, Él es el camino, es la verdad y la vida. Y la promesa de Él es una promesa maravillosa, ¿verdad? Ahora, acuérdense que también Jesús en su ministerio se presentó como el único medio para llegar al Padre, ¿verdad? Y era a través de Él que nosotros tenemos la oportunidad de la salvación. Amén. Y esto, hermanos, es importante que nosotros los cristianos lo entendamos y lo practiquemos cuando hablamos con las personas. Porque hay gente que dice, no, si mucha gente va a ir al cielo. Sí, si ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Verdad? No, es que hay muchas religiones. Sí, bueno, pueden haber, pero si aquella persona no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador de acuerdo a lo que nosotros enseñamos, esa persona no se va a salvar. Eso es lo que dice la palabra. Yo no sé qué tú pienses, pero ¿cómo Dios va a ser tan sin misericordia? Bueno, es así la cuestión. Por eso Él está haciendo llamados a cada rato. Por eso Cristo vino a la tierra, para reconciliarnos con Él. ¿Verdad? No, es que los budistas van a salvarse. Pues yo no creo. No, es que los musulmanes. Sí, hermano. Y es interesante que entendamos esto. Y cuando usted está, no, si Dios es bueno y yo me voy a salvar. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? No, pues no necesito. Pues no te vas a salvar. Difícil hablarlo. Por ahí vamos a un sepelio y el hombre no sabíamos su vida. No, pero hoy está en el cielo. Y hasta lo afirmamos nosotros. Quizás por no ofender al familiar, ¿verdad? Pero esa persona, si no se reconcilió con Dios, y duro se siente, pero esa es la realidad, hermano. ¿Cuántas familias de nosotros están en el infierno? Es tremendo. Si usted habla con alguien y le dice, no, es que yo me cambié de religión, ahí me siento bien. Porque hay gente que ha vivido esa experiencia. Muchos cristianos o eran cristianos y se han ido a otra religión. Y no tienen la oportunidad de la salvación. Por eso Cristo fue bien claro con los discípulos y les enseñó esa relación. Dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Entienden eso? Qué importante, ¿no? Y por eso Él estaba aseverándoles a los discípulos que no los dejaría solos. Qué importante es para nosotros los cristianos. Sí, Él tuvo que hacer ese paso, a morirse, resucitar, ascender al cielo. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él es el sumo sacerdote que intercede por la humanidad. Ese es el trabajo de Cristo. Pero envió su Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo también se reconoce su otro nombre como el Espíritu de Cristo. Porque es Dios. Es la manera en que Él nos enseña de la Trinidad. Pero Él quería que sus discípulos estuvieran tranquilos y por eso les dijo, no se turben. En otras palabras, no se angustien, que yo sí me voy a ir, pero voy a regresar. No lo dice en esas palabras, pero hay que entenderlo en esas palabras. Porque vino el Espíritu Santo, que es Dios. Es el mismo Dios, nada más que con otra función, otro trabajo. Amén, hermanos. Amén. Entendemos eso, ¿verdad? Me estoy deteniendo porque es importante, ¿verdad? Ahora, claro, si tú anduviste con tu maestro y lo amas y aprendes, porque eso fue lo que pasó.
Acuérdense que todos esos discípulos murieron después por él, muchos, y muertes difíciles. ¿Verdad? Habían entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Y por supuesto que estaban mal en ese momento, ¿verdad? Pero el Señor, a través de este versículo, Él quería llevar calma a esos corazones agitados, ¿verdad? Y claro, había confusión y muchos de ellos estaban perplejos. Pero si acaba de venir y Él dice que venía para salvar a la humanidad, ¿cómo es que ahora dice que se va a morir? ¿Verdad? Ahora, la turbación de corazón, hermanos, es una experiencia que muchos de nosotros a lo mejor hemos vivido en otras circunstancias, ¿verdad? Y es que nos podemos turbar por varias razones, ¿verdad? Alguien le dieron un diagnóstico de una enfermedad terminal, por ejemplo. ¿Cómo creen que se va a sentir? Alguien perdió un familiar. No es fácil. Alguien tenía un negocio y fue a la quiebra y tiene deudas grandes y está atribulado, ¿verdad? Angustiado. Es así, cuando alguien ama a alguien hay turbación si sucede algo, si hay una traición, si hay algo, son momentos difíciles que podemos pasar, ¿verdad? Dice el Salmo 84:6. Así puede uno sentirse, como dice el salmista, ¿verdad? Cuando anden por el valle de llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño los cubrirán de bendiciones. Y aquí la versión de Reina Valera dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, ¿verdad? Ahora, Dios conoce nuestras emociones y qué importante es eso. Y qué importante es la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, ¿verdad? Él conoce cómo nos sentimos, ¿verdad? Ahora, acuérdense que también Jesús sintió lo mismo que sintieron los discípulos. Se turbaron, igual que Él se turbó, por ejemplo, en la muerte de Lázaro. Proyectemos Juan capítulo 11, versículo 33, y si quieren lo podemos leer, ¿verdad? Juan 11, 33. Amén. A ver. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. También Él. Porque era un ser humano. Porque Él vivió lo mismo que vivimos nosotros. Por eso Él puede entendernos. Y por eso entendía a sus discípulos en ese momento, ¿eh? En Juan 12:27, Él también habló de su muerte. ¿Alguna vez has hablado tú de tu muerte? Difícil, yo no quiero hablar de eso. Cuando me hablan de ir a buscar dónde enterrarme, me da pánico, ¿verdad? Yo creo que a todos, ¿verdad? Difícil. ¿Qué dice Juan 12? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Luego dice, mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía desde el principio que iba a morir. Él sabía que tenía que ascender al cielo, pero los discípulos no. Y cuando se lo comunicó, pues, ellos actuaron de esta manera. Pero les dice algo que me llama la atención. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora, creéis, la expresión creéis y lo que es creen, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la fe salvadora, tenemos que entender que la fe no es algo inactivo, pero tampoco pasivo, ¿verdad?
Si tú crees en algo, te aferras a aquello. Y qué hermoso haber sido como estos discípulos tuvieron una vivencia con Cristo y experimentaron muchas situaciones que fortaleció su fe y se volvió una fe activa. Eso es como que de repente a ti te digan, ¿sabes qué? Ya no vas a seguir siendo cristiano después de aquí. Es tremendo, ¿verdad? Nosotros venimos a Cristo y empezamos a conocer de la palabra y empezamos a crecer, a creer en Cristo, a conocer su vida y empezamos a enamorarnos de Cristo. Y empezamos a tener una vivencia y nos volvemos cristianos. Y bueno, yo no sé si tú quieres dejar de ser cristiano. Porque hay personas que no han nacido de nuevo y fácilmente se van del Evangelio. Y hay que entender esa parte. Los discípulos amaban a Cristo, ¿verdad? Tenían una fe bien profunda hacia Él. Y eso es importante que lo hablemos, ¿verdad? Hay momentos en la vida que van a venir pruebas a nosotros que nos va a afectar emocionalmente y tenemos que estar bien cimentados en nuestra fe para no alejarnos. Yo no sé qué tanto estas palabras afectaron a Pedro o afectaron a Judas, ¿verdad? Que también las oyó. Hay mucha gente que después del cierre de una iglesia se alejan del Evangelio, ¿verdad? Se frustran. Entonces nosotros tenemos que estar bien pegados a la palabra, a la iglesia, ¿verdad? En lo que creemos, pues. Porque si no, vientos de doctrina que van a ser cada día más intensos nos pueden confundir. Amén. Y miren esto. Uno va a una iglesia y observa un montón de gente. Y tú dices, no, pues este es cristiano. Pero de repente ya no llega, ya se alejó. Y por allá de repente lo encuentras en otro lugar. Y ahí dice esta persona, no, yo hoy me siento bien aquí. En otro grupo religioso, en donde a lo mejor escuchó lo que quería oír. Porque muchas veces el Evangelio tiene cosas que son fuertes, hermano. Cuando el Señor nos dice, tienes que morir a ti, tienes que morir a tu yo, es fuerte. O tienes que dejarte hacer esto. Porque el Evangelio, seamos sinceros, hay cosas fuertes, hay cosas que nos ponen a prueba. Tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. Y nos vemos enfrentados a situaciones. Pero cuando llegamos a un lugar donde satisfacen lo que nosotros queremos que nos digan, ¿ya? Y ese es el éxito que tienen muchos grupos religiosos como los Testigos de Jehová. Ellos te endulzan. No le dicen a uno, pues, cuando vamos a caminar con la pastora, a un lugar que vamos a caminar, siempre hay unas viajecitas con algo de material de los Testigos de Jehová y el frío tremendo. Nosotros vamos con frío porque tenemos que caminar, ¿verdad? En la motivación, hacer ejercicio. Pero ellas están ahí paraditas porque les han dicho que eso los salva, que ese es parte del privilegio que tienen. Y están parados, a nadie le dicen nada. Está una información ahí que tiene que ver con ellos y están ahí por horas. Y salen a las calles, óyeme bien, hermano, los sábados y tocan puerta con insistencia y andan entregando un material porque les han dicho que eso es parte de la salvación. ¿Me entienden? Los engañaron, pero les facilitaron la salvación. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Claro, tenemos que cuidar la salvación. Y estoy hablando de esto porque es importante, ¿verdad? Nosotros debemos de ser discípulos de toda la vida. Y vendrán momentos como el que vivieron los discípulos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pruebas difíciles?
Yo ahí voy anotando, ¿verdad? Porque a mí seguido estoy en prueba. Pero es parte de un proceso. Y yo digo, bueno, yo soy cristiano y yo voy a seguir en mi ministerio y te pido nada más, Señor, que me ayudes. Como Él estaba consolando a los discípulos y le estaba dando una promesa. El Espíritu Santo lo necesitamos, hermano. Y ellos todavía no habían entendido algunas cosas. Y muchos en la iglesia todavía no entienden lo que es este proceso. Necesitamos nosotros estar cerca de aquellas personas que están creciendo, que están recién llegadas, ¿verdad? Y que necesitan soporte como los discípulos recibieron soporte. Amén. Amén. Dice que Juan 13:21. Amén. A ver. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Decíamos la semana pasada, qué tremenda experiencia de Jesús, que estaba allí con él, alguien que le iban a dar una corta lana, dice mi esposa, un corto, sí, le iban a dar 30 monedas de plata por entregarlo. ¿Y cómo creen que ustedes que se sentían? Comía del mismo plato. Comía del Le dio mismo un beso en el cachete. Tremendo, ¿no? Sí. Jesús estaba plenamente capacitado para consolarlos a ellos. Pues él tenía, hermanos, la comprensión de alguien que ha sufrido mucho. Y es que, fíjense que con esto del estudio del Evangelio de Juan, yo me he dado cuenta que fue bien difícil el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo lo andaban persiguiendo los judíos para ver en qué caía y poderlo acusar. No fue fácil. Bueno, si 2 de sus seguidores pasaron prueba difícil. Claro, uno de ellos se pudo restaurar, el otro no fue posible, pero Jesús podía comprenderlos. Él tenía la autoridad suficiente porque había vencido tantas pruebas. Si comenzando el ministerio se va 40 días, dice que lo tomó el Espíritu y lo llevó al desierto en ayuno y ahí estuvo tentado por el diablo. Sí fue difícil. Ahora, claro, Él les dice, porque esta es yo lo tomo como una exhortación. Oigan, hermanos, o no sé cómo les decía, tengan cuidado, no vaya a turbarse vuestro corazón. Y la otra versión dice, cuidado con angustiarse por lo que yo les estoy diciendo. Y entonces, claro, él tenía una forma tan hermosa de comportarse, ¿verdad? Y mostrar ese tierno amor y esa profunda comprensión. Y pudo comprenderlos porque ellos atravesaban un momento que no era fácil, ¿verdad? Ahora, yo me pongo a pensar que cuando yo sufro, yo estoy pensando solo en mí mismo, porque uno está atribulado a veces y en quién más vas a pensar, pero él estaba pensando en ello. Sin embargo, lo que había en su corazón es que en pocas horas él lo iban a estar crucificando. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, tuvo él que tomar una actitud, como dicen el payaso que ríe, pero por dentro de su corazón sufre, ¿verdad? Amén. No debe de haber sido fácil para el Señor, ¿verdad? Había un gran dolor en su corazón, sin embargo, él tenía que consolar. Y eso es el papel que a veces nosotros, como creyentes, tenemos que tomar. Ahora, ellos, fíjense, esto es importante, hermano, porque esto te dice la capacidad que puedas tener para ayudar a otros. Ellos se preocuparon por ellos, pero no se daban cuenta del proceso difícil que Jesús vivía, porque ya él tenía que ir a orar, pocas horas después iban a tener que ver la negación de Pedro,
iba a pasar un proceso tan difícil porque fue torturado, fue abusado, qué sé yo. El sufrimiento de la cruz, hermanos, es algo terrible. Yo me fui a leer un poco de la historia del por qué los romanos usaban ese tipo de tortura, ir a la cruz. Y allí iban los criminales más importantes, ¿verdad? Los llevaban a ese proceso. Era terrible, ¿verdad? No era fácil. Y él, el Hijo de Dios, ¿verdad? El siervo por excelencia, tuvo que pasar por esa experiencia. Ahora, ¿cómo tú en prueba, pasando dificultades, vas a consolar a otro? Ponte a pensar. Si uno está ahí con la cara agria a veces porque la prueba es tan difícil que ni siquiera puede sonreír, ¿verdad? Ahora, claro, para que Jesús pudiera ofrecer consuelo, Él tenía que tener algo diferente, y lo tenía, pues. No porque fuera Dios, sino porque Él tenía una tremenda relación con el Padre, ¿verdad? Ahora, Él hizo el papel de pastor, ¿verdad? Las ovejas, ustedes saben el comportamiento de una oveja, un animalito débil, un animalito sensible, que necesita mucho cuidado. También me puse a estudiar un poco sobre el cuidado de las ovejas. Son bien sensitivas, son bien, pues necesitan mucho cuidado. Y nosotros nos volvemos como las ovejas del buen pastor. Y el Señor tiene esa habilidad para ayudarnos, ¿verdad? Para aliviar aquellas situaciones por las que muchos de nosotros atravesamos. Ahora, eso es lo que Dios quiere cuando nosotros nos volvemos discípulos de Él, que nosotros también agarremos la habilidad para aliviar el dolor de otros, estar allí en los momentos de que alguien tuvo una pérdida, un fallecimiento, está en el hospital, qué sé yo, ¿verdad? Y la iglesia debe de hacer esa labor, ¿verdad? Nosotros pensamos que es parte de la labor como iglesia, ir y aliviar, porque es parte de lo que nuestro Señor nos enseña. Debemos de ser capaces para valorar la condición de otros. Ahora, dice, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, acá hay algo importante que debemos de hablar, hermanos. El remedio que Él les está ofreciendo para esa turbación, para esa angustia, ¿saben cuál es? La fe en Dios. Y allí es un punto importante que nosotros como iglesia debemos de enseñar. Cuando la gente está pasando por una situación, hay que responderle como Jesús respondió: hermano, no debilite su fe, crea más en Dios, comience a orar, ¿me entiende? Porque esto es importante. Y esa fue la medicina que el Señor usó para sus discípulos, vean. El mejor bálsamo para aliviar los corazones atribulados, hermano, es la búsqueda de Dios. Amén. Así que esa es la enseñanza, ¿verdad? Estamos turbados, doblemos rodillas, rodiol vitaminado. Sí, porque esa es una medicina que Él nos está mostrando y nos está enseñando, ¿verdad? Como lo expresó el profeta en Isaías 26:3. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Tú guardarás en completa paz. La paz, dicen, que sobrepasa todo entendimiento, el shalom de Dios, que no solo viene acompañado de esa paz, de esa tranquilidad,
aunque las bombas estén cayendo alrededor, ¿verdad? Amén. Tú vas a estar tranquilo. ¿Cómo es posible, hermano? Si están volando las balas ahí cerca, vas a estar pendiente. Aunque estén las pruebas llegando, vos vas a estar esperando y confiando en el Señor. No es fácil, pero es lo que el Señor nos está diciendo. Aquel dice, cuyo pensamiento, dice, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es otra enseñanza más que nosotros los cristianos estamos recibiendo esta noche, ¿verdad? Cuando estemos turbados, afanados, afligidos, en prueba, busquemos al Señor. No hagamos lo contrario. El mundo pues se aleja de Dios, ¿verdad? Los problemas los resuelven con trago, con drogas, ¿verdad? Qué sé yo, con tantas entretenciones, pero el cristiano tiene que ir y buscar la fuente de agua viva. Amén. Amén. Entonces, digamos que va a ser un antídoto el hecho de creer en Dios, ¿verdad? Pero claro, algo que quiero decir, que el antídoto no solo consiste en tener fe, quiero explicarlo. Hay que tener fe en el Hijo de Dios. Amén. ¿Me explico? Porque puedo confiar en cualquier otras cuestiones. Puedo confiar en Buda. Puedo confiar en otra cosa. Puedo confiar en mi compadre, mi comadre, que me da consejos mejores que los que da el pastor. Pues sí, ¿verdad? Eso pasa. Sucede. Nosotros nos damos cuenta. Pero bueno. Porque hay gente que dice, hermano, y vuelvo al tema, yo esto lo recalco porque un día entendí que el Señor me había sacado de donde estaba y que ese Señor era Cristo, porque a mí me habían enseñado una religión diferente. Porque eso es lo que pasa. A veces te van a dar lo que te hace sentir bien para que sigas allí. Pero cuando entendí que Jesucristo era el que me había sacado de donde yo estaba abrumado, atribulado. Imagínate tú, un alcohólico que bebe todos los días. Terrible, estaba mal. Mi mente toda confundida. Y llegó la luz a mi vida. La luz de Cristo. Amén. No me llegó otra cosa, había probado. Por ejemplo, ya había ido a un psiquiatra yo. Y me había dado esta música, una música hindú que me la ponían en la noche para poder dormir, ¿verdad? Cosas como esa, hermano. Me daban unas pastillas que me tranquilizaban un poco, pero que después se terminaba el efecto. Pero esa noche que conocí de Cristo, yo empecé a sentirme diferente. Y es que es una realidad, hermano. Yo no sé cómo tú llegaste a Cristo, algunos han contado, pero mi experiencia fue que empecé a sentir mi mente más clara, de que la ansiedad por la bebida se me quitó, algo impresionante. Yo sé que a muchos no les pasa eso, pero a mí me pasó. Y empecé a sentir el deseo, y cuando yo leía las palabras, al principio me las leía, ¿verdad? Porque yo, pues, venía de una familia que era religiosa, pero no tenía el conocimiento de la palabra. Y este hermano, con mucho amor, con mucha paciencia, me empezó a enseñar y a leer. Y entonces yo lo llevé, yo tenía mi negocito en ese tiempo y me lo llevé de empleado, y al final del día y lo dejaba y pedía comida y comíamos, y yo le pedía que me enseñara la palabra de vida, hermano. Yo tuve esa experiencia y la palabra empezó a hacer algo en mí. Empecé a experimentar un cambio. Claro, como seres humanos, aparte de todo lo que traía, habían otras cuestiones que el Señor tenía que trabajar, ¿verdad? Y que todavía sigue trabajando. Ahora, dice, ¿en qué está fundada nuestra creencia? ¿Qué es lo que el mundo cree, hermano? ¿Qué es lo que un cristiano cree? Fíjense qué importante es esto.
Con la pastora ahora estamos leyendo el libro de Hechos en la noche. Leemos el libro y después oramos y ya pues a dormir. Pero hemos estado experimentando la historia de Pablo. Nos impresionó Pedro, nos impresionó, pero más nos ha impresionado Pablo. Con qué denuedo, con qué entrega. Él dijo, no me importa si muero por Cristo. Y hermanos, cuando yo comparo el antes de Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Era un tipo terrible. Mandaba a matar a los cristianos. Y cuando Dios hace la obra en él, se le aparece de una manera sobrenatural, hermano. Lo bota del campo. ¿Qué sé yo? Ustedes saben la historia. Empieza Dios a trabajar en su vida. Lo tiene por ahí en ayuno 3 días, ciego. Él se recuerda de la historia de la conversión de Pablo. Y él comienza a amar a Cristo de una manera que ya no era la forma religiosa de judío, sino era una forma diferente. O sea, el evangelio cuando llega a nuestras vidas hace una obra maravillosa. Y Cristo, y esa es esa creencia que debemos de tener. Venimos a Estados Unidos y aquí pasa un fenómeno. Yo me recuerdo cuando comencé de cristiano allá en mi país. Ya estaba en San Salvador, pero allí empecé a congregarme. Era todos los días. Y todos los hermanitos estaban allí en la iglesia. Y no eran cultos de 1:30, hermano, 3-4 horas. Y había testimonios y a cada rato cantando. Y yo al principio, un poco sorprendido, pero yo tenía necesidad de estar allí, hermano. Y cuando iba decía, ya va a llegar la hora de la iglesia. Y ya voy a ir. Y había una experiencia tan bonita que la gente, yo decía, con qué sinceridad. Y hermanos, no crean que había muchas riquezas ni dinero. Aquí venimos a Estados Unidos y lo primero que empecé yo a notar, que el cristiano no es muy fiel a su iglesia. Andamos de iglesia en iglesia, de aquí para allá, de allá para acá, y si no nos gustó algo nos vamos, porque hay variedad, ¿verdad? Pero el Cristo es uno solo, hermano, y a ese tenemos que seguir. Y me impresiona el evangelio en los Estados Unidos, grandes iglesias, y uno admira eso. Me recuerdo un día que alguien me dijo, no, yo creo que vino aquí, después me lo encontré. No, me dijo, yo estoy en una iglesia, y después me enteré del tipo de iglesia, grande, hermosa, los cultos, la predicación, 20-25 minutos, que era lo que duraba, y todo lo demás era un programa, pero excelente, ¿verdad? Yo le pregunté, ¿te han discipulado acá? No, pues yo no sé qué es eso. ¿Me entienden? Y el cristiano no va teniendo esa sujeción a Cristo, a la palabra. Y por eso hay tanta gente que está no muy convencida del cristianismo y fácilmente puede desanimarse o abrumarse o turbarse y fácilmente dejar de seguir el cristianismo. Pero aquí Cristo les dice, ¿saben qué? No se turben, no se angustien, yo les voy a dar algo mejor. No les digo algo mejor, amén, pero les voy a dar algo que ustedes van a quedar impresionados. ¿Y qué les dio? Les mandó después el Espíritu Santo. Ellos tuvieron que ser testigos de su muerte. Claro, se fueron por allá a esconder, ¿verdad? Pero bueno, esa es una experiencia que yo creo que cualquiera de nosotros lo hubiéramos vivido. La gran tribulación no va a ser tan fácil, y algunos cristianos que se queden no van a pasarla tan fácil. Nosotros debemos de entender eso, y a veces decimos, no, eso quizás no va a pasar, lo vienen predicando de años, pero eso va a pasar, hermano. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros si de repente nos encontramos un día veniendo al varado y solo estamos nosotros y un montón de hermanitos están en el cielo? Qué terrible, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Yo busco una iglesia sin mancha y sin arruga. ¡Wow! Es tremendo. Entonces, claro, los discípulos estaban preocupados.
Ellos al principio creían que era un Mesías que los iba a salvar de los romanos, pero no, ahora entendían que era la salvación personal, su vida. ¿Qué hay después de la muerte para ti? ¿Qué viene después? Tú vas a tener un encuentro en el cielo con Cristo. Va a ser así tu experiencia. Wow, tremendo. Cara a cara. Ahora, vamos a cambiar un poco el tema. Ay, disculpen, esperando un poco malito de mi brazo. Muy bien. Vamos a ir a esto. Juan 14:2. Vamos a hablar ya de otra cosa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si ustedes ven que llevo 2 puntos es porque me encantó tanto el tema que me fui a 2 fuentes diferentes para poder aprender más, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? No sé si alguien tiene un teléfono y busque la versión Nueva Traducción Viviente y la puede leer también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para vosotros. Dice la Nueva Traducción Viviente. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Más que suficiente. Esa palabra le gusta a la pastora. Más que suficiente. O sea, ¿cómo vamos a estar allí? Tremendo, ¿verdad? Yo quisiera estar allí. Amén. Y por eso, yo no sé, pero a mí me da miedo morir. Yo confieso eso. Yo no sé cómo tú sientes de la muerte. Pero después digo que qué raro soy. Si soy un cristiano, yo debería de anhelar estar en ese lugar. ¿Anhelas tú ese lugar? Yo no creo. Porque no es fácil pensar en la muerte. ¿Alguien ha pensado en la muerte? ¿Verdad que no pensamos en la muerte? Pensamos en vivir. Y le damos gracias a Dios por el nuevo día que nos da. ¿O no, hermano? ¿O hacer la oración diferente? Yo quisiera estar allá contigo, pero bueno, si decidiste dejarme aquí, está bien. No, ¿verdad? Gracias, Señor, por un día más. Qué lindo. Y no estamos pensando en la muerte. En lo humano. En lo humano, Humano, correcto. sí, es que uno se pone a pensar en que no quiere morir. Sí, claro. Pero basándose en la vida espiritual, uno sí quisiera, porque ya uno dice, como el morir es ganancia, ¿verdad? En Cristo. Claro. Entonces ahí es donde dice uno, ok, morir en Cristo es ganancia, mejor morir, pero en lo humano, no. Es natural, ¿verdad? Sí. Obviamente. Porque ahí nos aferramos a la vida y eso es bueno. Un niño nace y en ese momento tiene que pasar una experiencia, se rompe la experiencia linda de estar en el vientre de la madre y hay trauma para el niño cuando viene al mundo, hermano. Por eso llora. Digo yo, pues porque esta causa llora. Pero hay un trauma. Ahí en el vientre estaba bien feliz con su madrecita y iba a venir a exponerse al mundo. Imagínate el trauma de que vamos a pasar a otro nivel, ¿verdad? Y alguien decía, pero ¿estás seguro tú que vas a ir al cielo? Por eso es un proceso, me imagino. Cuando la persona ya va llegando. Sí, Dios trabaja en eso. Dios va Un día vamos a predicar de eso, de la proximidad a la muerte, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a ir a otro nivel. Ahora, en la casa de mi Padre, decía, ¿verdad? Muchas moradas hay. Ahora, ¿cuál es la casa del Padre, hermano? Si todo lo que existe de Él y Él está presente en todas partes, ¿o no? ¿Crees tú que solo está en un lugarcito?
Todo el universo es de Él, ¿verdad? Y eso que vivimos en uno de los planetas más pequeños. Y esto me interesó, hermano, me interesó. Somos una partícula en el espacio. Vivimos en la casa del Padre. Y todo lo que hay es un universo que cada día se expande. Esto es algo que saqué, no estoy diciendo yo que es así, pero es una información fidedigna. Vivimos en un universo que se expande. Primero, quiero explicarle, los hombres concebían la tierra con las estrellas como si estas fueran pequeñas lamparillas atornilladas en la parte superior del universo. Luego, los seres humanos empezaron a explorar y descubrieron que nos hallamos en un sistema solar. Somos en verdad un planeta menor que gira alrededor del Sol. Y hay otros planetas que, como el nuestro, giran alrededor del Sol. Y todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Alguien sabe de algunos planetas? Júpiter, Saturno, a ver, Mercurio, Venus. Ajá. Ahora, nosotros, el sistema solar, junto con otros sistemas solares que hay, dice que estamos en un sistema galáctico. ¿Ven? Para que vayan entendiendo. Y cuando usted mira arriba en la Vía Láctea, es la más común que vemos, ¿no? Ve el otro lado del sistema galáctico. Ahora, nosotros solo somos un sistema galáctico, pero o sea, en la creación que Dios ha hecho, es tan vasto, es tan grande, hermano. Nosotros vemos la Tierra y creemos que alrededor de ella, en nuestra vida, porque es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos alejarnos a una distancia mayor, vamos a encontrarnos con otros sistemas galácticos. Por eso lo nuestro va a parecer algo diminuto en el espacio. ¿Y cuántas horas son para que un cohete vaya a determinado lugar? Son días. Las distancias. El vecino más cercano, que es Andrómeda, queda como a 2 millones de años luz de nosotros. Incluso otros sistemas galácticos que no constituyen en ninguna manera el fin del espacio, para que tengan una idea de lo que Dios creó, hermano. Y hay lo que se le llama cuásares, que le llaman fuentes de radio cusiestelares. O sea, me metí, no es un tema que yo conozco mucho, pero me llamó la atención, ¿verdad? Y dice que hay sistemas de energía, galaxias jóvenes muy lejanas que todavía se están creando. Increíble. La ciencia, ¿verdad? La ciencia. Dice que hay unos radiotelescopios y mediante esos radiotelescopios han encontrado estos ambientes que se llaman cuásares. Y por ejemplo, en el desierto de Mojave hay un telescopio gigante y otro en Puerto Rico que se llama en Arecibo, que han encontrado que más allá de estos cuásares hay otros. O sea, increíble la creación tan grande, hermano. El Dios poderoso. La verdad que no sabemos cuán grande es el universo. Es infinito a lo mejor. Y si hay un universo infinito, hay un Dios infinito. Amén. Ese es el punto. Entender lo que es nuestro Dios y que Él ha venido a vivir a nosotros. ¿No lo consideran ustedes algo demasiado increíble, hermano? Que el Espíritu Santo venga a tu vida y viva en ti, dentro de ti.
¿Cómo lo concebimos? Milagro. Ahora, el Señor les dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y él se rió porque estaba hablando del Padre, pero él era el Padre. Él es Dios también. ¿Me explico? Se ha de haber sonreído cuando les digo, no, pues, él vive en el futuro, hermano, por decirlo, ¿verdad? Él ve las cosas que usted no ve. Amén. Él ve las cosas que usted no ve. Por eso el punto de la vida espiritual del cristiano es ver como Dios ve. Estar adelantándonos a las circunstancias. Y por eso los dones. El don de ciencia te hace ver cosas, o el don de sabiduría, ¿verdad? Son dones que existen y que Dios los tiene a disposición de nosotros, pero no hemos podido tener todavía la habilidad que, bueno, Dios nos los ha dado, porque a lo mejor no estamos listos. I don't know. Porque Él dice que reparte conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? Pero es para tener una idea. Amén. Muy bien. Muy bien. Ahora, usted y yo valemos algo para Dios, hermano. Porque para que Él haya tomado este proceso de enviar a su Hijo, es que nosotros valemos algo, mucho para Dios. Somos la niña de sus ojos. Amén, pastora, somos la niña de sus ojos. Entonces, todo esto, démosle la importancia que tiene, hermano. ¿Verdad? Esto que Dios nos habla en su palabra para darse a conocer. Mucha gente allá afuera no conoce de Cristo, pero nosotros no le hablamos de Cristo. ¿No es cierto? Dice la palabra de tal manera en Juan 3:16, amó Dios al mundo. ¿Te das cuenta de la intensidad del amor de Dios? Así como Él es infinito y la creación es infinita y grande, así el amor de Dios es infinito, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y entonces Él crea esta tierra, como creó muchos otros lugares, pero aquí nos puso a nosotros y Él embelleció la tierra, que cambió con el pecado, porque el Edén dejó de ser el Edén y volvieron, ahí surgieron los ¿cómo se llama? Que fue parte de la maldición de Adán, los cardos, las espinas, no existía eso antes. Las maldiciones. Sí, la maldición. Tan importante que es esto de las maldiciones, ¿verdad? Ahora, cuando Dios nos crea por esa manifestación de su amor. Y crea al hombre, y crea a la mujer, y crea todo lo que existe. Y en la primera lección que tenemos en el discipulado precisamente dice que fue creando todo antes para después crear al hombre, cuando todo lo que el hombre iba a necesitar. Amén. No nos creó así por chiripa, ¿verdad? Lo crea, ¡ay, qué bonito! No, fue preparando la parte de la tierra, primero los minerales, ¿verdad? Los vegetales, crea el Edén con toda su belleza, ríos hermosos llenos de oro, llenos de piedras preciosas. Quería que estuviéramos en la abundancia, que fuéramos ricos, hermano. Y que disfrutáramos de lo que Él había hecho. Por supuesto, pastora, felices, pero el enemigo no quería eso del hombre, porque sintió celos de que Dios creó al hombre con un espíritu, el espíritu de Dios, y sopló en el hombre aliento de vida. Y nosotros somos especiales para Dios. Entonces volvamos a los discípulos, ¿verdad? Entonces están ellos tan preocupados y les dicen, no se preocupen, les voy a enviar al Consolador. ¿Y saben qué? Pues yo voy a ir ahí arriba, yo me voy a ir a prepararles lugares especiales, no es así nomás. Empezó a consolarlos, ¿verdad? ¿Ven? Y entonces, como nosotros sabemos que el Dios que nosotros seguimos es un Dios justo, pero es un Dios que nos ama. Amén. Y qué bueno es que nosotros lo amemos a Él. Así es. Ahí es donde está, como dice la pastora, el rabo, ¿cómo es el dicho?
Perdóneme, pastora, pero esos son dichos interesantes. Ahí están de la puerca torció el rabo. ¿Ya? De que, sí, porque ¿qué grado de amor tenemos nosotros hacia Dios? Pero es que es cierto. Eso me lo ha enseñado. No importa. Pero lo que les quiero decir, hermano, no, y es una enseñanza práctica. Pero ¿a qué grado de amor nosotros llegamos? Porque ¿cuál es el amor que le damos a las personas? Amén. ¿Qué tipo de amor le damos a Dios? Amén. Amén. Un tema interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir, ya casi terminamos. Ahora, esta fue una promesa que Dios le hizo a los discípulos. Y yo creo que se han de ver sorprendido. Amén. Porque recordemos que ellos esperaban que Cristo estableciera su reino en esta tierra. Y Él les dijo, no, pues yo me voy, como diciéndole, me voy al cielo. Y allá es donde les voy a preparar sus lugares donde van a vivir. Bueno, entonces no vamos a vivir aquí, pues. Si tú has venido para que sea nuestro Mesías, interesante, ¿verdad? Y tú estás diciendo que vamos a partir, tú vas a partir primero para ir donde el Padre. ¿Y a dónde vamos a vivir? ¿Cuál es la promesa real que tú nos haces? Y Él ahí les está prácticamente diciendo, es que ustedes creen que yo voy a establecer el reino ahora, porque en el futuro lo va a establecer, que yo voy a establecer el reino ahora. No, no, no. Yo no he venido a establecer el reino ese que ustedes quieren. Yo he venido a establecer el reino de los cielos. Amén. Muy bien. Ahora, por ahí usted ha de haber oído que nosotros no somos de este mundo. ¿Se recuerdan ese versículo? Sino que somos peregrinos. Amén. Y prácticamente el Señor les estaba hablando a eso a los discípulos. Somos pasajeros. Así es. No somos de aquí. Y mira la experiencia de cuando tú te mueres. Este cuerpo se vuelve tierra, ¿verdad? Y cuando Jesucristo venga por su iglesia, estos cuerpos van a resucitar. ¿Cómo te has puesto a pensar ese milagro poderoso? Y dice que vamos a nacer, vamos a resucitar con cuerpos glorificados, diferentes, como Cristo resucitó. Entonces es algo, wow, digo yo, este Dios qué maravilloso es. Cómo me ama tanto y cómo la promesa que tiene para mí es una promesa maravillosa. Amén. No vamos a ser igual a cualquier otro. A sus hijos se les va a dar algo poderoso. Amén. Entonces sí vamos a ser peregrinos de este mundo. Pero hermano, si sos peregrino, tú vas a estar aspirando por ir al lugar definitivo. Es como algunos hemos venido aquí, pero quizás un día vamos a lo mejor regresar a nuestra patria porque estamos allá quizás posicionados. Pero yo te voy a decir una cosa. Dios me trajo a Estados Unidos a mí. Me trajo como misionero. Y a lo mejor a ti también. Y Él quiere que yo haga acá algo mientras Él me lleva allá. Como peregrino yo tengo que hacer algo aquí donde Él me tiene. ¿Verdad? Claro, puede ser que algunos otros piensen diferente y se respetan. Pero cuando yo vine a Estados Unidos y quedé convencido, Señor, aquí tengo que trabajar. Y si voy a trabajar para tu reino, pues mientras ese reino viene, yo debo de aspirar a algo. Porque va a llegar un día que acá va a haber un templo, era una historia preciosa. Ustedes saben que los judíos, ellos están esperando que se va a construir un templo, ¿verdad? Pero Cristo tiene un templo en el cielo. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y dice que por ahí va a venir esa ciudad, la ciudad prometida. Pero se va a construir un templo y es algo profético. Porque Dios, nosotros en el futuro, en el milenio, vamos a vivir aquí, allá en Jerusalén vamos a vivir. ¿Sabían eso ustedes? Amén. Su pueblo va a estar con Él gobernando. Y qué interesante los planes de Dios. Pero ahí cuando tenía a los discípulos enfrente, como diciéndoles, sí, miren, vienen cosas que por ahora ustedes no van a entender.
pero ustedes son peregrinos. Prepárense para lo que viene después. Gloria al Señor. Ahora, ¿se recuerdan cuando ese pueblo tuvo que salir de Egipto y fueron peregrinos en el desierto, buscando la tierra prometida? Nosotros somos peregrinos en la tierra, un día vamos a estar en la tierra prometida. Aspiremos a esa tierra. Y ese pueblo recorrió el desierto y tuvieron que pasar 40 años, ustedes saben las circunstancias, pero un día llegaron a la tierra prometida, hablando físicamente. Pero la tierra de la que Dios habla, esa tierra de leche y miel, el cielo, pues que un día vamos a estar allá y va a haber una experiencia de la boda del Cordero, pero después Cristo va a traer a su iglesia a una tierra ya transformada, porque va a ser cambiada, cielos y tierra van a ser cambiados, hermano. Entonces todo esto es bien importante que lo entendamos. Vamos a ir terminando acá y vamos a seguir la próxima. Bueno, la próxima semana no hay servicio el miércoles, hermano, porque pues es Navidad, ¿verdad? La que sí va a haber el siguiente miércoles.